Bien, luego de compartir el segundo bloque junto a Harry Scott y Claudio Confino, bueno, vamos a continuar con Walter Noda, que nos había prometido, entre otras cosas, por ejemplo, una máquina muy particular para hacer pastas. ¿No es así, Walter? Precisamente, bueno, ya queríamos mostrar unos prismáticos, en primer lugar, un prismático moderno, o sea, catalejo o larga vista, modernos, y a la vez uno que inclusive estuvo en la Segunda Guerra Mundial, porque perteneció a los marinos del Exeter. Cuando la batalla del Río de la Plata se le daba licencia a los marineros y bueno, cuando salían un poco por ahí de farra y todo esto, empeñaban o vendían estos prismáticos. Tuve la posibilidad de comprarlo en una casa de empeño muchos años después, estamos hablando capaz que 10 o 12 años más después, o 20 años después, en uno de esos pasajes que hice a Montevideo, entonces lo encontré por ahí y la dueña, una persona muy mayor, me contaba de que pertenecían precisamente a marineros del Exeter, que habían combatido en el combate del Río de la Plata al Graf Spee, el acorazado alemán, que fue hundido precisamente en la bahía de Montevideo. Bueno, después queremos mostrar una máquina de foto también, primero una muy antigua, de allá de los años 30, y bueno, comparar con una máquina un poquito más moderna, ¿no? A ver cómo era en ese asunto. Y tenemos entonces, mire, al lado lo que es el material. Esto es un plástico, pero lógicamente con un alcance superior a este, ¿no? Aunque este tenía la particularidad, pertenecía precisamente a lo que mencionábamos nosotros, a los marines del Graf Spee, pero tiene la particularidad que sirve para tierra, poniéndolo de esta manera, y si lo da vuelta, era para el mar. De manera que tenía sus secretos también. Son prismático de material prácticamente de bronce, de cobre, todo esto, un material muy duro, inclusive las piezas que se regulan para alejar o acercar la imagen, también de un material muy fuerte realmente, a comparación de los de ahora, que bueno, que también son fuertes, pero con más modernismo. Mencionarle del tema de esta bayoneta. Esta bayoneta llegó al Uruguay más bien de contrabando, cuando la revolución de 1904, pero llegó a los combatientes de Aparicio Saravia. Llegó por intermedio de quien la solicitó, primero a Francia y después a Buenos Aires. Es una bayoneta calada, que son de las que cuando hieren no sangra el herido, ¿no? Y se utilizaba mucho. Van a leer en la misma bayoneta, en la marca Remington, van a ver unos golpes que tiene, de la plena batalla, por supuesto. Esto fue en 1904, que entró. Recién la adoptó en 1908 el gobierno uruguayo, ¿no? Pero ya había finalizado la revolución y todo esto. Estamos frente a una verdadera reliquia. Es una bayoneta calada que iba incrustada en el caño de lo que era el Remington, por ejemplo, y acá entraba el caño y por acá se calzaba de tal manera. Escalada, no se caía, por ejemplo, si la querían sacar de esta manera, y ustedes pueden apreciar acá unos golpes que tiene, posiblemente de algunos combates realmente de aquella época. Como ya dijimos, esta bayoneta fue utilizada en la revolución de 1904 por las huestes de Aparicio Saravia. Recién el gobierno la incorporó en el año 1908. Y por último queremos entonces mencionar una máquina de fabricar fideo precisamente, muy moderna, que hoy se usa familiarmente en todos lados, pero a la vez una máquina que les voy a mostrar los discos también que traían para preparar el fideo, y vamos a hacer una pequeña demostración, como vamos a hacer con la lámpara también, una pequeña demostración de cómo se ponían los discos y cómo se fabricaba. Es una máquina de 1900, de manera que tiene unos cuantos años, y perteneció a la familia Barbé Farina, abuelos de Chiche de Galarrondo, que fue precisamente quien me obsequió esta máquina para que yo la compartiera con todos los televidentes, y bueno, y tenerla de recuerdo para si un día tengo la posibilidad de tener, aunque sea algo parecido a un museo, poder exhibirlo entonces. Una máquina muy antigua, de bronce, como los discos que van a ver que son de bronce, todos cambiables, van a ver de qué forma funcionaba. Quiero que observen esta máquina, por supuesto que es muy conocida, es una máquina moderna de fabricar fideos en su domicilio, pero lo que yo quiero ver ahora, lo
lo que quiero mostrarle, mejor dicho, es una antigua máquina, porque esta ya se conoce porque es actual, pero ya van a ver entonces en un momentito de qué manera funcionaba esa máquina. Observen esta máquina, lo que es para fabricar fideos. Ahora yo voy a ver, por supuesto, si tenía dos pies, vamos a decir acá, que se podía poner a la orilla de la mesa con dos tornillos o asegurarse de esa manera. Se cargaba la máquina, que ahora les voy a mostrar algo. Estos son los discos que llevaba, de distintas formas, de distintos fideos y todo esto, ¿no? Se enviaba, por ejemplo, se ponía, ustedes pueden apreciar, se puede poner esta pieza. Ahí ya quedó incrustada la pieza. Luego se ponía, la masa ya está preparada, vamos a suponer, ahí está, con la ayuda de Alejandro, entonces vamos a lograr una muestra simplemente nomás. Se hacía un bollito, se ponía, se pone, ahí adentro se deja acá, lógicamente más grande el bollo. Esto actúa de esta manera, se enfrenta a la pieza y arriba yo lo tengo improvisado con una llave porque estoy mandando a hacer el mango, que por supuesto al ser de madera no resistió más de 100 años de vida. Se le da toda la manivela, porque lógicamente la masa que le pusimos no es mucha. De esta manera, como ustedes pueden apreciar ahora, cuando llegue hacia el final, yo ahí ya siento el peso de... Ahí está. Y ahí ya sale el tipo de fideo que ustedes quisieran. Y salen los fideos armados, no tiene que ser tan blanda la masa como en este momento le hemos colocado nosotros, para que salga el fideo realmente extensivo. Una demostración simplemente, más por mostrar la máquina que por el arte culinario. De manera que, como pueden apreciar, es toda de bronce. Y bueno, es una reliquia que poseía el Chiche de Ayala Rondo, perteneciente a sus abuelos, y bueno, que me la cedió, y con mucho gusto la vamos a conservar y a mostrar cada vez que podamos. Y habrá que hablar, Alejandro, de lo que eran esas revoluciones, hermano entre hermanos, ¿no? Una cosa muy triste que aconteció en el Uruguay. En el siglo XIX, por ejemplo, hubieron más de 78 conflictos bélicos, prácticamente, desde 1810, diremos, de 1811, de ahí en adelante casi hasta 1904, bueno, inclusive podemos hablar hasta de 1936, cuando se quiso derrocar al gobierno de Gabriel Pereira, que se había declarado dictador. Y también, por ejemplo, el coronel Latorre en otras épocas. Bueno, y sin ir más lejos, por ejemplo, cuando hablamos de revoluciones, se pueden hablar de eso. Paco Espínola, por ejemplo, combatió a la revolución de Terra, de Gabriel Terra también, allá por 1935-36. Gabriel Terra es nombrado presidente en el año 31 y se declara dictador en el año 33, que fue el que justamente con Juan Carlos Follé, un comisario retirado, que le aconseja hacer un penal y bueno, nos toca desgraciadamente a Libertad tener esta hermosura muy cerca de la ciudad. Y en el momento que se empiezan a construir los penales, o el penal o las cárceles o lo que sea, se cierran ciertos hospitales como el de Las Piedras, hay conflicto en San José, se cierra el Hospital de Libertad en el año 1933. De manera que sí, y la revolución de 1904, una revolución que lo que se pedía era que sea un poco más igualitario todo, ¿no? Que sea un poco más igual. Desgraciadamente, en enero de 1904, cuando quería hacer un pacto a París o Saravia con José Valle y Ordóñez, la palabra de José Valle y Ordóñez dijo: ya es tarde. Y comenzó una revolución sangrienta que terminó recién con el herido a muerte a Saravia el 1 de septiembre de 1904. ¿Qué pronosticamos para futuros programas, Walter? Creo que vamos a comenzar con una muestra muy linda de fotos y cosas de estas, que ya como cosas muy antiguas ya no nos va quedando prácticamente mucho, pero sí podemos ir narrando y mostrando fotos
de lo que ha acontecido en el quehacer de la historia de Libertad. Eso lo vamos a compaginar y vamos a hablar al correr de la semana, cuando te parezca, Alejandro, para bueno, hacer algo que le guste realmente a toda tu teleaudiencia. Un gusto, Walter. Lo mismo para mí. Gracias.